La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios, de la mano del pastor Walter Escalante. Bendigo al Grupo de Alabanza por su fidelidad, su compromiso y por su capacidad de poder enfrentar las situaciones como estas que hemos pasado en este día. Algo de eso tiene que ver con lo que quiero compartir, unos breves versículos que les voy a compartir para seguir en la secuencia que estamos hablando sobre las herramientas para ser bendecidos, y luego quiero que tomemos unos minutos de oración y nos despedimos ya, nos vamos de vuelta con la bendición del Señor. Efesios capítulo 6, versículo 14 y 15, estamos hablando en este tiempo, desde la semana pasada, sobre las herramientas que el Señor nos da para estar libres de los ataques del enemigo, el cual viene contra nuestras vidas con fuerza, porque tiene un propósito y un plan específico: destrucción. El diablo quiere destruir y quiere sacarnos de su propósito, del Señor. Quiere distraernos, quiere poner conflictos a nuestro alrededor, pero el Señor nos ha dado herramientas. Primeramente les recuerdo lo que hemos estado hablando durante el mes pasado, que el Señor vino para destruir, para deshacer las obras del enemigo. No se olvide nunca ese texto, 1 de Juan 3:8. Él vino a deshacer las obras del enemigo. Todo lo que el diablo esté queriendo hacer, lo que haya querido hacer, algunas cosas que haya podido hacer sobre nosotros han sido rotas, deshechas por la mano y el poder de Dios. Si nosotros estamos viviendo situaciones de conflicto, si estamos viviendo problemas, pasando por pruebas, no es que estemos siendo atacados, sino que estamos en una lucha espiritual entre nuestra personalidad, nuestra humanidad y lo que Dios quiere hacer. El enemigo no tiene poder para cambiar nuestra dirección, no tiene poder para distraernos ni desviarnos. Sí nos puede confundir y nos viene a susurrar y a poner pensamientos. No tiene capacidad para lograr en nosotros más que lo que nosotros permitamos que pase. Por eso la guerra espiritual, más que una lucha contra el diablo, es una lucha contra nuestra carne, contra nuestros pensamientos, nuestros malos deseos, nuestras broncas, nuestro razonamiento, nuestro carácter, todo lo que no le permitimos al Señor que moldee en nosotros, nuestro tengo la razón, yo sé cómo se hace. No le permitimos a Dios que moldee nuestro carácter, que moldee en Él su imagen. Dice Romanos capítulo 12 que tenemos que presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo a Dios, presentarnos delante de Él como una ofrenda, como un sacrificio, para que Él nos pueda mostrar que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros no le permitimos a Dios que nos moldee? Cuando no permitimos ser tratados, cuando no entregamos aquellas cosas que son fortalezas en nosotros y nos mantenemos ahí cabezón, bien gallego y tano, todos juntos, mezclados. Cabezón en nuestro criterio, en nuestro pensamiento, en nuestra razón, en nuestro carácter. Entonces ahí sí el diablo tiene poder para hurtar, matar y destruir. Ahí sí el diablo empieza a ganar lugar en nosotros. Por eso, si nos mantenemos en orden delante del Señor y guardando lo que Él nos dio, lo que Él nos dijo, echamos fuera a aquel que nos viene a engañar. Nunca se olvide que es engañador, padre de mentira, que no hay verdad en él. Pero vamos a Efesios 6, 14 y 15, que dice: Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, estas dos cosas que hemos hablado en las últimas 2 semanas, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Y en eso me quiero detener un segundito en lo que es el apresto, que significa ni más ni menos que preparación. Uno tiene que estar preparado. Les voy a decir, antes de continuar, voy a decir todo ese versículo en una manera más simple. Evangelio significa buenas noticias, apresto significa preparación. Por lo tanto, lo que dice el versículo es que nuestros pies estén calzados con la preparación de las buenas noticias de la paz. La preparación de las buenas noticias de la paz. Porque uno tiene que estar preparado. Porque si uno no estuviera preparado para los conflictos que vienen, por ejemplo, hoy nos estaríamos mirando las caras sin hacer nada.
faltaron los músicos, no podíamos empezar la reunión, no podía llegar, yo no podía entrar, estuve dando vueltas alrededor de la iglesia durante 10 minutos, no pudiendo llegar, porque por un lado había inundación y por el otro lado, no sé si estará todavía, la Guardia Comunal habían cortado la avenida, no había por dónde poder entrar. Pero uno siempre tiene que tener, como se dice a veces, un plan B. Siempre tiene que estar preparado para las situaciones difíciles, para que cuando venga el problema no te agarre desprevenido. Juan 16:1 dice, es uno de, bueno, yo a veces digo mi versículo favorito y cuando llevo la cuenta debo tener como 250 versículos favoritos, ya no sé cuál es cuánto, ¿no? Pero este es uno de los que está en la lista. Jesús les dice a sus discípulos, previo a empezar el proceso de la persecución y luego del arresto y de la crucifixión, cuando todavía estaba todo bien, estaba todo tranquilo, Él les empieza a dar un montón de enseñanzas que tenían que ver con las cosas que iban a venir. Y entonces en un momento de golpe les dice, estas cosas les he hablado para que no tengan tropiezo. Uno tiene que estar preparado para lo que viene. Uno tiene que saber incluso las situaciones difíciles que se pueden presentar. Y eso no es ser de mal agüero. Para que cuando venga el problema, usted sepa dónde estar parado. Cuando venga el problema, no me agarre no solo desprevenido, sino que no me voltee. Necesitamos estar preparados. La preparación del Evangelio tiene dos significados para nuestra vida, importantes. Primero, es la base para poder alcanzar el segundo. Estar calzados con la preparación del Evangelio es Salmo 18, verso 33, del 31 al 33. Salmo 18, 31. Porque ¿quién es Dios sino solo el Señor? Algo de esto estuvimos hablando los otros días también. Entender quién es Él. Nuestros problemas a veces están radicados o basados en que no sabemos quién es Dios. Les decía el otro día, miramos a Dios simplemente como, bueno, el que me bendice. Olvidándonos que Dios es todopoderoso. Olvidándonos, como decía el domingo pasado, que Él es poderoso para darnos aún más abundantemente de lo que pedimos y entendemos, según el poder que opera en nosotros, según su Espíritu. Ese es Dios. Por eso el salmista encara esto y dice, pero ¿quién es Dios sino solamente Él? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Versículo 32, el que me ciñe de poder. Pero nosotros andamos todo el tiempo con la cabeza agacha, pateando latas, amargado, angustiado, no me alcanza la plata, vino mucho de luz, me vino mucho de gas, ay, este gobierno, este presidente que no hace nada. Pero la Biblia dice que Dios es el que me ciñe de poder. Si yo estoy ceñido, ¿sabe lo que es estar ceñido, no? Es como que tiene puesto una faja, un cinturón que lo mantiene así, fuerte, como el cinturón de la verdad. Si estoy ceñido de poder, si estoy cubierto con poder, ¿cómo puedo andar ahí lloriqueando? ¿Cómo puedo andar ahí pensando que los demás tienen más poder sobre mi vida? ¿Cómo puedo estar ahí quejándome de todo? ¿Cómo puedo estar lamentándome por todo? Estoy vestido de poder, solo que tengo que darme cuenta, como el versículo anterior, ¿quién es Dios? Darme cuenta. Soy un hijo de Dios, revestido con poder, eso es Efesios, pero acá dice, ceñido con poder. Él es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Y ahora llegamos al versículo que quería, el 33, que dice, quien hace mis pies, calzado los pies con la preparación del Evangelio, Dios es el que hace mis pies como de siervas y me permite andar en las alturas. Los siervos, bueno, recuerdo haber visto un documental fascinante. En una región en Europa, no recuerdo qué país es, veía habían sacado una filmación de lejos, había una represa, esos diques de contención de agua, una represa, ¿vieron alguna vez una represa? Una pared prácticamente recta, alta, y está el río del otro lado, lo está frenando, es prácticamente casi recta. Y mostraban ese video, era terrible. Los siervos que cruzaban de un lado al otro, sobre el río, iban por la pared, sobre el borde de la pared, y se apoyaban solamente
en las rendijas de los ladrillos que había de la pared. O sea, no sé cómo iban. ¿Me entienden, no? Iban caminando de costado, apenas con los pies que se clavaban en los ladrillos. Y así los tipos cruzaban de punta a punta, de lado a lado del río. Esos son los pies que el Señor le preparó a los siervos para que puedan andar sobre las piedras. Esos son los pies que le preparó para que puedan andar en los montes rocosos, para que no se lastimen. Si anduviéramos con nuestras bellas patas en los montes rocosos, saldríamos todos ensangrentados. Si te manda a un perro o a otro animal, a un cordero, sería lastimado. Pero los siervos están preparados para andar sobre caminos difíciles, como nosotros hoy, sobre caminos difíciles. La preparación del Evangelio significa que usted tiene la capacidad para caminar sobre caminos difíciles. Y que los caminos difíciles, escuchen, no lo lastiman, sino que puede avanzar, pasar a través de ellos. Eso significa, en primera instancia, estar calzado con la preparación del Evangelio. Saber que las situaciones a mi alrededor no me van a derribar, que los conflictos no me van a hacer caer, las circunstancias no me mueven a mí, el victorioso vive en mí. Pero los cristianos que somos medio esquizofrénicos, tenemos una doble vida, doble personalidad. Entonces, después de cantar, las circunstancias no me mueven a mí, el victorioso. Yo cantaré y danzaré, celebraré la victoria del Señor, celebraré. No temeré a pelear, pues la victoria del Señor. Terminamos de cantar eso, salimos de la iglesia y empezamos de capa caída otra vez. Y empezamos a quejarnos otra vez. Y empezamos a lloriquear otra vez. Y empezamos a mariconear otra vez. Eso es esquizofrenia espiritual. Decimos una cosa y vivimos otra. No, el Señor me preparó para caminar sobre caminos difíciles. Él puso mis pies sobre las buenas noticias de la paz, para que las buenas noticias me pongan, aunque sean caminos difíciles, me revisten para que yo ande tranquilo y seguro. Usted no va a tropezar si se afirma en el Señor. El segundo sentido, la segunda aplicación que le damos a la preparación del Evangelio, 2 de Corintios capítulo 5, verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, los problemas, las angustias, la crisis que lo trajo al Señor, la crisis que casi lo saca, lo aleja del Señor, el problema en la casa, con la familia, el problema personal, la inseguridad, el temor, un montón de cosas que muchas veces uno piensa que es el único. Muchas veces, normalmente uno piensa que es el único. Todo me pasa a mí. Yo soy el único que le pasan estas cosas. Yo la peor de todas. Como Elías llorando delante del Señor, quejándose por el pueblo, un pueblo rebelde. Como siempre, los pueblos siempre son rebeldes. Por eso siempre hay líderes, siempre hay cabezas, justamente para que guíen a ese pueblo. El problema con algunos líderes, y con líderes llamo todo ministro cristiano, el problema con algunos líderes es que al enfrentarse con el pueblo difícil o pueblo rebelde, se queja del pueblo en vez de guiarlo, y ha sido puesto para guiarlo. El Señor puso nuestros pies para andar sobre piedras. Estamos preparados para eso. Entonces Elías se queja y va al Señor y le llora y grita y patalea y le dice en un arranque de soberbia, aunque para él pensaba que era humildad, y solo yo he quedado, le dice. Era pobre víctima. Nosotros no somos pobres víctimas. Todas esas cosas, todo eso pasó. Usted es una persona nueva. El cuerpo tiene los mismos años. Y como dice también en Corintios, se va desgastando. Pero usted es una persona nueva. Ahora bien, no es nuevo del día que llegó Cristo hace 54 años, o 5, o 2 días. Es nuevo cada mañana. Porque Lamentaciones 3, 22 y 23, no lo busque, Mati, no lo ponga. Dice que el Señor, esto lo dije orando, que el Señor renueva su misericordia
cada mañana. El Señor, eso ampliando el concepto, el pacto que Él hace con nosotros, Él lo vuelve a hacer cada día. Entonces, del mismo modo, cada día, las cosas viejas pasaron. Mis errores de ayer, mis malas decisiones de ayer, mis broncas de ayer, pasaron. La discusión pasó. Y hoy me levanto, por eso Pablo en Efesios es muy categórico en decir, no se ponga el sol sobre tu enojo. Cuando tiene un conflicto, resuélvalo en el día, para que cuando se despierta el día siguiente, las cosas ya pasó. Me va a decir, a ver, nunca le pasó de acostarse peleado con X persona, no vamos a dar nombre, no vamos a poner categoría. Te levantás al día siguiente y seguís peleado y no te acordás por qué. Eso nos enseña que la bronca se tiene que resolver en el día. Porque al día siguiente solo le queda la parte amarga y en realidad ya... ¿Por qué era que...? Entonces empieza... ¿Y por qué estaba enojado? Se acuerda y se enoja otra vez. O sea que perdió 2 días. Se hizo 2 días más viejo. Por enojarse. Las cosas se resuelven en el día. Cuando hablamos en algunas reuniones sobre el tema matrimonial, siempre enfocamos, cuando toca esa situación, siempre enfocamos eso. Las cosas se hablan, se resuelven y no tienen que pasar al día siguiente. Porque al día siguiente Dios renueva el pacto. Es un pacto nuevo, es un día nuevo, es una nueva oportunidad. Empezamos como ponía los primeros días del año. Tenemos por delante 365 oportunidades para distintas cosas. No deje perder el tiempo en tonterías, en pavadas. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Nos dio. ¿A quién? ¿A quién? Entonces diga, por favor, nos dio. Nos dio el ministerio de la reconciliación, que significa que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación significa Dios envió a Jesús, Dios estaba en Jesús para restaurar la relación entre la gente y Dios, entre los hombres y Dios. Estoy pensando que ahora la Biblia, con esto de decir hombres, la Biblia la acusarían de machista todo el tiempo, porque no dice los hombres y las mujeres, ¿no? ¿Qué errores que estamos cometiendo en nuestra sociedad con eso? Para reconciliar, salimos un segundo, Romanos 5.1, volvemos luego acá y ya vamos terminando. Significa ministerio de la reconciliación, que cuando nosotros nos acercamos al Señor, somos justificados. Esto lo hablamos la semana pasada, o la otra, no recuerdo bien. Justificados, nos hace justos por acercarnos a Él, por ser lavados con la sangre de Cristo. Y al ser justificados, tenemos paz con Dios. Somos reconciliados, tenemos paz con Dios. Y eso se logra solamente por una cosa, por la sangre de Jesús. Tenemos paz con Dios porque Jesús murió por nosotros. Si Jesús murió por nosotros, yo soy hecho nueva criatura. Todo encaja en un perfecto rompecabezas que cierra un plan de salvación con bendición. Cuando yo sigo atado a mis problemas antiguos, o mis temores, o mis angustias, como dije antes, cuando yo pienso o creo que las cosas de mi pasado tienen fuerza sobre mi vida, tienen poder sobre mi vida, estoy invalidando lo que Jesús hizo. Estoy diciendo, no sirvió de nada lo que Jesús hizo. Estoy diciendo, la sangre de Cristo no sirve para nada. Porque no comprendo, así como no entiendo quién es Dios, no termino de comprender el poder de lo que Dios hizo por nosotros. Y el efecto directo es esto: tenemos paz. Como digo siempre, el interés más caro en este tiempo. Vale más la paz que el dólar. Vale más la paz que el oro. Usted ofrézcale a alguien que tal vez tenga mucho dinero y muchos problemas,
si cambiaría un poco, no sé si todo, pero si cambiaría parte de su riqueza por paz, y le puedo asegurar que le van a decir que sí. Es el bien más valioso que se necesita y se adquiere a través de Jesucristo al estar reconciliados con Dios. Volvemos a Corintios, Mati, por favor. Esa reconciliación que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, a los hombres con Él. Y al darnos a nosotros, ¿ya está ahí? El 19 era. Reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, nos dio en el versículo anterior el ministerio de reconciliación, para que lo que Jesús hizo, nosotros tenemos que hacer. Lo que Jesús hizo, reconciliar, nosotros tenemos que hacer. Nos encarga a nosotros hacerlo. Nos dio el ministerio y ahora dice, nos encarga la palabra, el ministerio y la palabra de la reconciliación. Hoy Dios reconcilia a los hombres y a las mujeres, al mundo, con Él, a través de la sangre de Cristo, a través de tu boca. La herramienta que hoy Dios usa para que la gente tenga paz con Él, para que la gente tenga paz, para que la gente esté bien, para que salga de sus dolores. La gente, no me canso de decir esto, no sabe que necesita a Cristo, piensa que necesita cualquier otra cosa. La gente piensa que con la plata se solucionan los problemas. Y la verdad es que, si usted, como dije recién, si habla con gente de plata, le va a decir que no se solucionan todos los problemas. Al contrario, cambian los problemas. Algunos se arreglarán, vienen problemas nuevos. Estaba hablando con un joven que tiene un emprendimiento, un pequeño negocio. Yo le digo empresa, él me dice, no es una empresa. Y dice así porque trabaja solo. Y su negocio está creciendo, se está expandiendo. Entonces se encuentra ahora en una situación donde no da abasto para atender su negocio, para atender sus clientes, porque está creciendo, está prosperando. Entonces se tuvo que sentar delante de una decisión y dice, el paso siguiente a esto es tener que contratar a una persona, tener un empleado. Pero tener un empleado significa problemas con el empleado, pago de impuestos, cargas sociales, dolores de cabeza. Así que a más plata no hay menos problemas. A más plata a veces hay más problemas. Pero Dios puso en nosotros la carga y el mandato de llevar la palabra de reconciliación, de decirle a la gente, hay una manera distinta de vivir. Esa es la palabra de reconciliación que está a nuestro cargo y que Dios no lo va a hacer por otro medio, solamente a través nuestro. Por eso termina diciendo, versículo 20, así que somos embajadores. Un embajador es una autoridad que se encuentra en otro, vamos a usar términos bíblicos, en otro reino y representa a la cabeza o al rey de un reino distinto. Un embajador hoy en día es una persona que viene con el reconocimiento de otro país y está, por ejemplo, en nuestro país y se tiene que presentar ante el presidente con las cartas credenciales que dice yo vengo en representación del presidente de Kuala Lumpur. Entonces lo reciben, tiene un lugar donde hacer atender sus cosas, sus negocios, su política, y el lugar donde ese embajador está y la oficina donde él trabaja se considera que es tierra, que es la nación a la que representa, y el embajador se considera que él es el gobierno que representa. Eso es política internacional, y así funciona. Hubo un conflicto estos días, capaz que usted se enteró, en Inglaterra, en Gran Bretaña, se están agarrando los pelos, en conflicto con Rusia. Entonces, ante el conflicto con Rusia, ¿qué hizo Gran Bretaña? Echó a 23 diplomáticos. Previamente llamó al embajador para pedirle explicaciones por determinadas situaciones, porque el embajador representa al gobierno. Somos embajadores en nombre de Cristo.
¿A quién representamos? Estamos embromados. Tenemos un problema. Representamos a Jesús. Tenemos la autoridad del reino de Dios. Tenemos las credenciales del reino de Dios. Tenemos la palabra del reino de Dios. Ponemos nuestra oficina, por decir así, en el reino del enemigo. Nos metemos, la sociedad, en medio de donde reina el poder de las tinieblas y mantiene a la gente encarcelada en tinieblas. Pero nosotros, en medio del reino de las tinieblas, donde nosotros estamos, el lugar donde yo estoy no es reino de las tinieblas, es reino de Dios. Es lo mismo, exactamente lo mismo que ocurre con la política. Donde yo estoy es reino de Dios, aunque esté en medio del reino de las tinieblas. Soy representante y debo llevar la palabra de reconciliación. Debo acercarme a rescatar a aquellos que están en oscuridad. Termino leyendo como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconcíliese con Dios. Este año, que es un año de restauración, de libertad y de cumplimiento, estamos preparando nuestras vidas para recibir lo que Dios tiene para darnos. Tenemos que, como le decía antes, estar en orden delante de Él para que el pacto se cumpla y el enemigo no nos ataque. Por eso debemos cumplir el mandato que Él nos manda hacer. Como el año pasado, este es un año de evangelismo, de actividad, de expansión. Estamos marcando un camino. Estamos incluso hasta haciendo historia, estamos siendo punta de lanza. Estamos cumpliendo lo que Dios nos manda hacer, ser luz en medio de la ciudad y abrir un camino para que otros nos sigan. Nos ponemos de pie, oramos un instante y nos despedimos, por favor. Iglesia de Restauración, Avenida San Martín 2324, Florencio Varela. Los esperamos los miércoles a las 20 horas, sábados 19:30 y los domingos, reunión de jóvenes a las 18 horas. Vení a encontrarte con tus sueños.